Como yo entiendo este oficio, es adaptarme a la historia. Siempre aportas algo tuyo personal, pero siempre adaptándote al producto. Mis inicios en el mundo del cine, bueno, yo estudié fotografía en Málaga y tuve la suerte de que en mi clase había ya 2 o 3 personas que se dedicaban, estaban metidos en el mundo del cortometraje allí en Málaga, ¿no? Y a mí me llevaron un rodaje de eléctrico. Bueno, pues este chaval parece que se le puede dar bien, me llevaron de eléctrico. Y ahí empezó un poco a engancharme el tema del cine. Yo al principio ni lo tenía planeado ni nada. Ahí empecé, se me daba bien esto de ser eléctrico y poco a poco fui metiéndome en el mundo del cine. Duré poco como eléctrico. Tuve la suerte de estar en un par de sitios en el momento adecuado y pronto me pude poner al frente de la iluminación y de la cámara de algunos rodajes y ya después también con cierta prontitud en el campo profesional, ¿no? de ya empezar a trabajar como director de foto. Creo que siempre, o sea, que la dirección de fotografía aúna 2 cosas que desde niño me han interesado, que es un poco una parte como técnica científica, aunque en mi caso no soy científico, obviamente, y una parte creativa y artística. No olvidéis una cosa que es muy importante, no vais a jugar al fútbol, vais a estudiar, vais a probar para algún equipo, pero no lo podéis decir porque tenéis 16 años. Hay pocas diferencias en realidad, o sea, aparte de las personalidades concretas de cada cual y al final la finalidad del producto en sí, que tiene una finalidad distinta, ¿no? La publi con respecto a eso, un largometraje. Depende mucho, al final, yo tengo un amigo productor que principalmente es amigo mío, que desde muy pronto me dijo y yo lo comparto, que el cine hay que hacerlo con amigos. Siempre hay diferencias, siempre a alguien le gusta más amarillo que azul, pero por lo menos estoy hablando de colores. Y esta es la parte principal de este trabajo, que al final es un trabajo muy coral, como se ve en cualquier producción, en el que al final sale un rodillo con un montón de nombres, pero todo tiene que tener una comunión, una manera de entender la historia y lo que se quiere hacer igual, te equivoques o no te equivoques, que eso siempre al final no existe una fórmula infalible, yo creo. Si algo falla en ese, se nota en pantalla. Yo creo que es algo que se nota siempre, que no ha fluido, que no hay... A veces se ven un pelis que tiene una intención de fondo, pero algo ha fallado y no ha llegado, y otras no, otras que se ven que son redondas, que a lo mejor no son ni técnicamente maravillosas, ni la historia es la mejor, pero es un universo que se crea una energía que yo creo que se transmite. Te veo con muchas ganas. Nuestra misión es ganar. ¿Tu aspiración? El Sevilla. La marcha del Sevilla es un tema que era muy delicado. El rodaje fue peculiar por muchas cosas, porque justo fue en pandemia. O sea, nosotros iniciamos rodaje de la serie y rodamos 1 o 2 semanas y de hecho estábamos rodando una cosa cuando llamaron, se cierra todo, nos tenemos que ir. Entonces, claro, cuando retomamos el rodaje, todo se complicó muchísimo, porque ya no solamente era una persona famosa, o famosísima, sino deportista de élite que trabaja en sitios, o sea, por ejemplo, acceder a zonas deportivas en aquella época era muy complicado hacerle un seguimiento real a él como deportista porque claro, era una persona que estaba entre algodones todo el rato porque seguía en activo. Entonces, eso marcó mucho el rodaje de esta serie. Después, también otra cosa que iba añadido a eso de antes es que tienes poco tiempo. O sea, todo tiene que estar muy previsto, muy planificado previamente, sobre todo lo que no eran entrevistas. Las entrevistas sí eran más, de comillas, más sencillas de hacer porque bueno, él estaba más entregado a sentarse, que siempre lo hacíamos en su casa, todo tranquilo. Pero todo lo que rodamos, que era un poco más dentro de la intención visual que queríamos darle, que era pues, tener ese punto de distinguir las dos vertientes de un deportista de élite como él, que es la parte más humana, que es la familia y tal, la parte más Superman, ¿no?
A Berlinale Talent Campus es un campus que se hace cada año, desde hace no sé cuánto, creo muchísimos años. Reúne en cada edición a gente que consideran ellos que como para darles un impulso en su carrera de todos los departamentos del cine, desde directores, directores de arte, productores, guionistas, directores de foto, sonidistas, ¿no? Todo, selecciona todo el mundo, gente que ¿cómo se dice?, que ha hecho la solicitud para participar, seleccionan de todo el mundo a los que ellos consideran que merecen o están capacitados para participar en el talent. Y es un campus internacional donde conoces gente de todo el mundo, y estás en un entorno como el Festival de Cine de Berlín, que es la Berlinale, que es un entorno maravilloso, una ciudad maravillosa, y hace mucha ilusión y da mucho orgullo, ¿no?, participar en una cosa así. O sea, crecí con gente muy interesante de muchos países, hice buenas conexiones, y lo pasamos muy bien y aprendimos mucho, ¿no? Yo, Mache, ¿tú qué es lo que has hecho para estar aquí en el talego? Yo lo que procuro siempre, como yo entiendo este oficio, es adaptarme a la historia. Siempre aportas algo tuyo personal, pero siempre adaptándote al producto. O de Diamantes Negros, que fue mi primer largometraje, a Sergio Ramos, pues hay aparte de que yo he cambiado mucho como persona, hay unas necesidades y unos estímulos completamente distintos a la hora de afrontar el proyecto. Entonces yo creo que sí se puede distinguir un poco lo que yo hago, pero claro, he hecho tantas cosas tan distintas que no siempre es algo positivo a nivel de marketing, pero es difícil encasillarme en una cosa. Lo que sí intento mantener siempre, y es algo que sí cada vez que afronto un proyecto lo tengo muy presente, es que no me gusta que se me vea, no me gusta que se vea la cámara, no me gusta. Tiendo a procurar que en la cámara no se vea, a no hacer movimientos demasiado notorios que te puedan sacar. Mi mayor preocupación siempre es que la cámara no te saque de la película, ¿no? Que siempre tener muy en cuenta, depende de la visión del director o la directora, pero siempre tener muy en cuenta el punto de vista, ¿sabes? Por qué lo contamos desde ahí, la distancia a los personajes, y eso, y que la cámara no se mueva si no tiene por qué moverse. Eso es un poco lo que más podría decir que siempre tengo en la cabeza antes de afrontar un proyecto. Yo te juro que creo que lo podría reconocer así. Oye, pero el árbol no es magnético. No, es una ilusión óptica. Yo una vez hice la prueba con una botella. ¿Te la tomaste antes? No. Bueno, o sea, tendente a Arri, por caballo ganador y por comodidad, y porque también yo justo empecé en la transición del analógico al digital, y alguna parte de mí sigue agarrado al analógico, en el sentido de la robustez de las cámaras, ¿no? De tener un trozo de hierro en el hombro y que pese y que sea algo. Y eso Arri siempre ha tenido en cuenta, de alguna manera, la opinión de los grandes operadores, ¿no? Desde Dickens Dickens quizás es el más notable que ha colaborado con ellos, así que yo recuerdo ahora mismo. Y después, a un nivel de óptica, muy amante de las Master, de la serie Master Prime y la Master Anamorphic. Bueno, Memento Mori es una serie para Amazon, producida por Zebra, del grupo Izen, en el que he tenido la suerte de compartir la foto con Óscar Montesino. Todo gracias a los productores, por supuesto, pero a Marco Castillo, que es uno de los directores y productores ejecutivos, y a Fran Parra, que es el otro director de la serie, que confiaron en mí, y confiaron en Óscar también, y confiaron en que Óscar y yo nos íbamos a llevar bien, porque no nos conocíamos, y la premisa inicial era que éramos dos directores de fotos sin unidad A y unidad B, ¿no? Éramos dos directores de fotos igual que dos directores de fotos para la serie, ¿no? Entonces, bueno, al principio
en la primera fase es un poco chocante, ¿no? Siempre. Pero tengo que decir, la verdad, que muy rápido nos entendimos y empezamos a colaborar sin parcelas, sin dejarnos nada reservado para nosotros ni nada. Colaboramos como un solo equipo y al final, aunque nos repartimos los capítulos, él hace 3 y hago 3 de la serie, pero los dos estamos implicados en los capítulos del otro y así va a figurar en créditos y no hay... Y la verdad es que muy bien, ha sido una experiencia muy buena. En cualquier proyecto, cuando estás tú solo como director de foto, pues claro, lo afrontas más o menos solo, aunque tu director o directora sean de confianza y tal, pero siempre a ver si esto les va a gustar, a ver si no les va a gustar, ¿no? Entonces, contar con el apoyo de un compañero que está ahí contigo, que te dice, pues esto lo haría así, y aunque después le haces caso o no, yo se lo decía a él y él me hacía caso, no, obviamente, pero sí compartir la misma visión y compartir los mismos problemas, es decir, pues mis miedos también son los tuyos, con lo cual no estamos tan locos, ¿no? O sea, miedos, más que miedo, no la palabra no es miedo, es preocupaciones, ¿no? Se consiguió esa energía, incluso ahora, por ejemplo, estamos en la fase de postproducción, en color, pues yo hago mis capítulos, hace los suyos, pero nos llamamos, oye, pásate a verlo, dime qué te parece, dime qué haces tú, que ha sido una experiencia muy, muy buena y a ver cuándo repetimos. Bueno, para mí este es para mí el cine en todos sus departamentos es un oficio y creo que es una de las cosas más importantes a aprender antes de dar el salto profesional. Quizás porque vengo también de esa transición entre el analógico y el digital, de una llamada vieja escuela a la nueva escuela, por llamarlo de alguna manera. Yo estoy ahí entre medias y para mí lo más importante es el oficio, el saber cuál es tu función, saber cuáles son tus límites, que eso no quiere decir que nunca, o sea, la vas a cagar igual, pero sí saber cómo comportarte en un set, cómo dirigirte a la gente en un set, el tener en cuenta que aunque estés preocupado, estés estresado, estresada, estés con mucha presión, a veces nos ponemos en riesgo, pero en general no estamos, lo que se dice, no estamos en una operación, corazón abierto, ni nada así, al final nos dedicamos un poco al sector ocio y hay que tener la capacidad de tomárselo así y entender que no es el fin del mundo. También hubo una cosa que me dijo un maestro mío cuando yo empezaba, que lo puedo aplicar, lo sigo aplicando siempre, es que cuando un plano te sale mal, ¿qué pasa? Hay que olvidarlo lo antes posible y al siguiente plano. Y cuando un plano te sale bien y todo el mundo te aplaude, hay que olvidarlo lo antes posible e ir al siguiente plano.